qué programón estamos teniendo, Nati, y qué programón seguimos teniendo. Y ahora tenemos dos invitadas en esta mesa, las cuales también vamos a presentarlas. Ahí está levantada con ese fondo colorido, ¡qué lindo! ¡Oh! Me encanta cuando los invitados se vienen preparados y se ambientan así, me encanta. Bueno, este bloque entonces se llama La deconstrucción del deporte empieza con decisión. Y vamos a meternos en lo que es la educación sexual integral con Laura, que la estoy viendo ahí, y le voy a dar el puntapié para que presente a nuestro gran invitado. Así que Laura, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, todo muy bien acá en este día divino. Y bueno, yo en realidad vamos a hablar de ESI, ¿no? Hablando de decisiones, me parece sumamente importante primero entender lo que es, ¿no? La ESI. Sabemos que es ley desde el 2006, pero mucho más no estamos, ¿no? Como navegando ahí en esa educación sexual integral tan importante. Entonces lo tenemos a Maro, que Maro es docente, Maro es coach ontológico, Maro es promotor de diversidad sexual y bueno, con el que vamos a charlar un rato de este tema. Yo te paso la palabra, Maro, para que te sigas presentando, porque me parece sumamente interesante que te conozcamos. Antes Laura, le contamos a la audiencia que vos sos profesora de educación física y además miembro también del Foro Argentino de la Mujer en el Deporte. Así que tu invitado y vos están más que autorizados para hablar de este tema también. Era eso. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer, un honor estar formando parte de este comité, de esta, no sé, de este streaming, radio, de lo que sea. Bienvenido a la nueva virtualidad. Bienvenides. Como siempre digo, va a llegar a oídos de quienes tengan que llegar, o a vista de quienes tengan que llegar, y eso es lo más lindo de todo esto. Bueno, Lau, me súper presentaste, gracias. Y no me considero docente, más bien un facilitador, pero bueno, ejerzo la docencia, pero bueno, por respeto a los docentes, me considero más un facilitador. Y bueno, y con Lau también me parece clave contar que nos conocemos haciendo la diplomatura en ESI, así que a partir de ahí es que también estamos, bueno, abriendo este mundo, como decía Lau, llamado ESI, que creo que está creo que está en boca de muchas personas, más que hace muchos años, pero todavía hay como que poner como algunas luces como para aclarar algunos conceptos, ¿no? Sí. Entonces, todo... Sí, Lau. No, perdón. Iba como a empezar desde el principio, como siempre hablamos, ¿no? Porque para poder entender necesitamos empezar desde el principio. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ESI, Maro? Qué buena pregunta, Lau. Bueno, voy a traer esto, como más allá de la respuesta que yo pueda dar o que cualquiera de nosotros pueda dar, me parece interesante preguntar, ¿no? ¿qué se está escuchando cuando se escucha ESI ahí afuera, ¿no? Y yo lo que vengo percibiendo es que en muchos casos hacemos foco en la S de ESI, ¿no? ESI significa Educación Sexual Integral. Y nos quedamos en sexual. Quizás un poco por el bagaje con el que venimos o por la no educación sexual que hemos tenido los generación X y millennials, no sé, también creo que por ahí. Digo, y nos quedamos en sexual. Entonces ya, listo, nos quedamos ahí y empiezan a aparecer todo un mundo de posibilidades y de interpretaciones. Y justamente la ESI es mucho más que lo sexual, ¿no? Por eso también tenemos la I, que es de integral, ¿no? Y la E, que es de educación. Entonces, bueno, con Lau lo que les queremos compartir acá son 5 ejes que quizás algunos conozcan o les sean más temas familiarizados con alguno de ellos, y otros quizás abre, ¿no? como el debate. Bueno, el primer eje que abarca la ESI, esta educación sexual integral, es el reconocer la perspectiva de género.
¿sí? Después vamos a hacer algún doble clic en alguno de estos. El segundo es respetar la diversidad sexual. Que quizás ese es como, me parece que es como el más popular, ¿no? Como hablamos de diversidad, inclusión, etc. El tercero es valorar la afectividad. Y este me parece como, no sé, para mí fue novedoso. Fue como, wow, la ESI, o sea, también me gustó sorprenderme ahí. El cuarto es ejercer nuestros derechos. Porque como decía Lau, la ESI está promulgada desde el 2006, o sea, hace casi 15 años va a ser, digamos. Este año cumplimos 15 años. Así que, nada, derechos, y hay un montón de otras leyes que están también emparentadas con esta ley, ¿no? Se abrió muchas posibilidades. Y el quinto y último es cuidar el cuerpo y la salud. Que a mí cuando yo escuché esto, no sé si a alguno le va a hacer sentido, me acordé de aquella charla de Johnson y Johnson que tuve en el colegio primario, pero bueno, nada. Sí, Ese es otro capítulo. la tuvimos todos. Pero yo, Maro, te quiero hacer hincapié porque metiéndonos no en lo que tiene que ver netamente en el deporte, ¿no? Yo lo que veo es como que la ESI suele ser todavía una deuda de los clubes de fútbol, ¿no? Digo, a través, a ver, si bien la materia de género y diversidad está, muchos clubes han implementado sus protocolos de acción contra la violencia, ¿no? Tiene sus departamentos, bueno, la ley Micaela también se empieza a hacer un poco visible ya y también lo empiezan a implementar algunos clubes. Lo que veo que la ESI sigue siendo, ¿no? Como una asignatura pendiente. Bueno, ¿cómo hacemos, ¿no? Para pensar en un deporte desde la inclusión y no en función de la respuesta, digamos, a los cuerpos biológicos? Es buenísimo, es buenísimo. Sí, yo veo que el deporte tiene, está, o viene muy del paradigma biologicista, ¿no? Esta cosa de, bueno, el fútbol es de varones, ¿no? O como en algún momento lo hemos aprendido, entonces cualquier otra identidad que quisiera acercarse al fútbol, bueno, era juzgada de alguna manera, ¿no? Digamos, no, o sos, bueno, no sé, no se me ocurren ahora, pero seguramente lo hemos vivido muchas personas, o el vóley es de las nenas, o el handball es de, no sé, de las nenas, qué sé yo. No, pienso en primera persona, eso para mí fue durante toda mi infancia como persona LGBT, pero bueno, una infancia para mí, pensándola libre, yo no tenía acceso a jugar al vóley y al handball, que eran los deportes que a mí me gustaban, porque era varón. O mejor dicho, porque tenía un pene de genital, Claro. básicamente. Después, como me identificaba, bueno, qué sé yo, era un niño, punto. Entonces, sí, pienso que venimos todavía como, respondiendo a tu pregunta, venimos como muy de ese paradigma. Me parece que es interesante empezar, y que hoy estamos igual en una cuestión mucho más diversa y que estamos ampliando un montón de posibilidades a nivel deportivo. Y me parece que hay un montón todavía para seguir explorando, ¿no? Como por ejemplo temáticas del estilo ¿qué pasa con las personas trans en el deporte? ¿No? Cuando, por ejemplo, si lo seguimos viendo desde la mirada biologicista, empieza a aparecer la competencia y empieza a aparecer el torneo y el trofeo como resultado, y nos perdemos que somos seres humanos. Entonces, si predomina el ganar algo, creo yo, por sobre el hacer una práctica con otras personas, entonces es muy probable que se empiece a jugar esto de que hay ciertos cuerpos que tienen ventaja por otros cuerpos, ¿no? ¿Se entiende a lo que voy? Me parece que hay un lindo punto de deconstrucción, es que el deporte, ¿cuál es la búsqueda de lo deportivo? ¿No? Creo que hay un montón de búsquedas. Me parece, yo entraría por ahí como puerta de entrada. No sé qué les parece. Sí, totalmente, digamos, es como siempre se compara, ¿no? Lo masculino y lo femenino justamente con la fuerza, entonces por ahí viene bastante de ahí también. Yo quisiera saber relacionando, ¿no? A la perspectiva de género con el deporte, y de todos estos estudios y todo el trabajo que se viene haciendo de avance, vos desde tu perspectiva, ¿ves un avance sociocultural en cuanto
en el último tiempo a la aplicación de la ESI, porque desde su sanción estuvo bastante congelada la ley. Recién ahora, como bien dijiste, se empezaron a poner más luces y se comenzó a ver como tal vez una reacción más favorable de las personas a la ESI, pero era como una resistencia en principio, por eso pasaron estos años y por ahí quedó un poco más estática. No sé qué pensás al respecto. Sí, no soy quizás ahí Lau puede ahondar mucho más en lo deportivo, porque yo con el tema de deporte soy nadador y punto, no miro, no consumo. Así que no sé, Lau, si vos querés dar tu mirada ahí. Claro, la realidad es que la ley habla de la obligatoriedad para las instituciones educativas nada más. Entonces me parece que una puertita para abrir sería que sea también obligatoria para las instituciones deportivas. Y de esa manera creo que vamos a poder entrar como con más facilidad, aunque quienes damos clases de educación sexual integral en las escuelas, sabemos que se nos complica bastante y lo mismo nos va a pasar en los clubes, pero vamos a tener por lo menos un respaldo legal, ¿no? Y ese amparo nos permite quizás ahondar en un montón de cuestiones que antes eran como bastante imposibles. Avances, Nati, sí, porque bueno, desde la firma del contrato de Mara Gómez como futbolista trans, eso me parece que fue como una explosión en el mundo del deporte, y más pensando que en el fútbol, ¿no? Porque bueno, sabemos que el fútbol es uno de los deportes más machistas que existen, incluso hoy, más allá de las jugadoras y más allá de los equipos y más allá de los torneos, pero la diferencia que hay entre el fútbol femenino y el fútbol masculino, desde la plata hasta el uso de las instalaciones, hasta un montón de cosas, es abismal. Con lo cual me parece que siempre hablamos de la implementación de la ESI a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Por eso es importante esto de poder proyectar y poder planificar dentro de los clubes unas clases de ESI, capacitaciones sobre ESI, y yo creo que con una ley que se amplíe, ¿no? Que se pueda ampliar esta ley también para las instituciones deportivas, me parece que nos va a ayudar un montonazo más. Tal cual, bueno, hay clubes como... Sí, hay clubes como Unión, por ejemplo, y Central que tienen algunas capacitaciones en eso, y eso es más que celebrable. Nos quedamos re cortos de tiempo, tenemos que ir a la última tanda del programa, pero Laura, seguramente nos veamos de vuelta en breve. Vos sos especialista en grooming también, así que seguramente queramos traer ese tema a la mesa. Así que, Laura, nos vemos dentro de poquito. Despedimos a Maro agradeciéndote infinitamente tu participación en el primer programa. Gracias por haber formado parte, Maro. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Vamos entonces a la tercera tanda, al último bloque. Y ya se nos viene con Nati, hacemos el cierre de efemérides y un poquito más, antes de que se termine el programa de este primer espacio FAMUD de CatPlay. Ya volvemos.